¿Y esto? Híjole, no quiero ser mala, no quiero tener mala vibra, pero pues quién sabe qué pase. O sea, la verdad, me arrepiento de no haber dicho, de haberle dicho al coordinador que ampliara el curso del otro grupo y se fueran para allá. O sea, no tiene caso así, la verdad. Pero bueno, vamos- ya no se puede. No, ya no se puede. Ya no se puede. No, si se pudiera, ya hubiera hablado con el coordinador y le hubiera dicho, oye, mira, mejor pasa estas personas para el otro grupo y cierra este grupo. Pero pues es que, híjole, no sé qué es lo que quieren, la verdad. Tú eres el que te querías cambiar, ¿verdad, No, yo, profesor Juan Manuel. Juan Manuel? Bueno, pues me habláis, chicos, vamos a empezar. Yo no me detengo. Pues miren, el día de hoy vamos a hacer ejercicios y, o ya. Vamos a hacer ejercicios. Y bueno, pues quiero que cada uno de ustedes vaya resolviendo los ejercicios, porque si no, pues de nada sirve. Bueno, pues son dos, vamos a ir haciendo los ejercicios. O sea, yo no tiene caso que los esté resolviendo. La idea es que los resuelvan ustedes. Ahí tienen un primer ejercicio. Y pues Juan Manuel Guillén, resuélvelo y nos dices cómo. O sea, le tomas foto y compartes la pantalla. Resuélvelo en papel y nos dices. ¿Vale? Eso es Juan Manuel Guillén. Y Miguel Aguilar, te toca este.
A ver, el primero es para Juan Manuel y el segundo para Miguel Aguilar. ¿Sale? A ver, resuélvanlo en papel y lo suben para verlo. Tienen 10 minutos, 5 minutitos.
David, David, David de la Cruz, Sí, profesor, buenas tardes. te acabas de conectar, ¿no? Sí, así es. Estamos haciendo ejercicios. Tus compañeros están haciendo uno que les di. Ahí te toca lo haces en papel, lo fotografías y lo compartes para verlo. Entendido. Te toca, David. Está bien, profesor, gracias.
Ya los primeros ya estuvo. Juan Manuel, Miguel, ¿ya estuvo?
Adelante. No, 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 no tienes que darle valores, no tienen valores, no sé por qué le diste valores. Pues sí, claro. A ver, el otro problema, Profesor, es que yo tengo una duda. ¿qué pasó? Este, en el mío, bueno, ya ve que B menos sería igual a B más, ¿no? ¿Sí? Pero ese B más, no es igual que el B2, ¿verdad? Ese B menos no es igual que el B2. O sea, B menos es igual a B más, pero mi B más sería igual a mi B2. ¿Tú qué crees? No sé, que sí. ¿Por qué? Mm, ¿Por qué, Juan Manuel? O sea, a ver, empiecen a accionar ese cerebro. O sea, a ver, o sea, empiecen a ser lógicos en el desarrollo de los circuitos. ¿Por qué me dices que el voltaje en la terminal inversora es el mismo que B2? ¿Por qué dudas? es que no sé, no sabría darle la explicación. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es eso? Dame las características ideales del amplificador operacional que te pueden llevar a tener una conclusión en ese punto. O sea, empieza a decirme cosas en función de las características del amplificador operacional. O sea, yo nada más les pido, por favor, no me digan, no sé. O sea, empiecen ustedes a deducir en función a las características del amplificador operacional. A ver, empieza a deducir tú. Bueno, sabemos que tiene una impedancia muy, muy grande, ¿no? Sí. Y luego, Que dentro del operacional no fluye corriente. ok, y entonces, si no fluye corriente es para dentro del amplificador operacional, ¿qué ocurre? A ver, Juan Manuel, si no hay corrientes que fluyen hacia adentro del amplificador operacional, ¿qué pasa en B más? Pues B más es igual a B2, ¿no? B más es igual a B2. Pues sí, ¿no? Son un flujo de corrientes hacia adentro del amplificador operacional, por lo tanto, el voltaje en la terminal no inversora es el voltaje B2. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Y, y por ejemplo, entonces B menos sería igual a BI, B inicial. ¿Por qué? Ah, A bueno, ver, no. a ver, no ha quedado claro, no ha quedado claro.
que el voltaje que tiene a la entrada, y con la entrada estoy diciendo directamente en las patas o en los pines donde se conectaría el amplificador operacional. O sea, que no ha quedado claro que el voltaje en la terminal inversora es igual al voltaje en la terminal no inversora. Cuando hay retroalimentación negativa, no ha quedado claro eso. Sí, Entonces, ¿por qué me dices que el voltaje en la terminal inversora es el voltaje de entrada? no, sí estoy mal, perdón, profesor. ¿Qué pasó, Miguel Aguilar? ¿Ya estuvo? Exacto. ¿Mm? Ah, caray, ¿cuál es el nodo B2? ¿Cuál es el nodo B2? ¿O a qué le está llamando nodo B2? Ese es el nodo B2. Ok, ¿y ahí qué me tratas de decir? ¿Correcto? No, 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 no. A ver, a ver, ¿cómo estuvimos haciendo cuando empezamos a hablar del amplificador inversor? ¿Cómo estuvimos juntando las etapas? Aquí ese problema tiene dos etapas. A ver, número uno, nadie les dijo que pusieran valores de resistencias, ¿de acuerdo? O sea, si no tienen valores de resistencia, ¿de dónde sacan esos valores de resistencia? O sea, el problema está... Sí, sí, sí. Ok, el problema está dado así. Entonces, ok, ya identificaste la configuración, las dos configuraciones ya las identificaste. La, pon otra vez tu diagrama. Pon otra vez tu diagrama. Ya. Un tantito. A ver, que no me quiere compartir. Pon tu diagrama, ¿no?
Mm, Yo no sé por qué no me quiere compartir la pantalla. No, no, sí se puede compartir con... O sea, yo puedo escribir sobre lo tuyo, pero no me deja. Esta cosa no me deja. No me deja. A ver, espérame si desde la otra parte puedo compartir. No, sí se puede. Sí se puede compartir. A ver, déjame ver si desde aquí puedo. Espérame tantito. Espérame tantito. Sí se puede, pero no sé por qué. Sí, ¿ya me lo diste? Ok, a ver, creo que ya. A ver, vamos a ver si sí o si no. Sí, sí, ya, espérame. Está muy grueso aquí, pero bueno. Qué lata. Ay, a ver, vamos a ver si sale. No, no me deja. Sí se ve eso rojo, ¿no? ¿O no? ¿Se ve o no? No, no se ve, profesor. ¿No se ve? Pues yo lo estoy viendo aquí en otra máquina. Sí, está muy tenue.
Ya se ve mejor, ¿no? Sí, ya sé. A ver, esta configuración que ya habías visto que es una configuración no inversora. Eso que acabo de circular en la pantalla viene a representar la carga del primer amplificador. O sea, la carga que va a alimentar B2. Y la ventaja que tenemos es que eh, volvemos a lo mismo, por las puras características ideales del amplificador operacional, el voltaje de salida ya dijimos que es cero. O sea, perdón, la resistencia de salida es cero. Y la resistencia de entrada es grande, muy grande. Entonces, no hay ningún problema, fíjense que aquí no hay ningún problema en poder acoplar dos etapas, ¿sí? O sea, es lo que les comentaba, no es lo mismo que en el caso eh, en el caso de los amplificadores con transistores que forzosamente la etapa 1 tenía que estar conectada a la etapa 2 a la etapa 3 y así sucesivamente. Aquí no. Aquí lo interesante de utilizar estos circuitos es que yo los puedo acoplar sin ningún problema. Entonces, B2 fíjense bien, B2 es la entrada de B2 y B3 ahora son las entradas de esa configuración que está adelante. ¿De acuerdo? Entonces, no hay ningún problema, no hay ningún conflicto en la cuestión de las corrientes. No hay absolutamente nada. Es como si ustedes lo desmenuzaran, o sea, dejan el amplificador donde está la salida B2 aparte y desmenuzan, o sea, sacan el otro amplificador y se acabó. O sea, no hay nada de problemático. Eso es lo interesante que tiene el trabajar con amplificadores operacionales, que por sus altas resistencias de entrada y de salida, no hay ningún problema. Entonces, a ver, ojo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, tener en cuenta que no hay corriente hacia adentro de los amplificadores operacionales. Uno. Dos, que la resistencia de entrada es gigante, infinita, y que la resistencia de salida es cero. ¿Sí? Lo cual esto último de que la resistencia de salida sea cero, evita que la carga, en este caso la carga es lo que tengo circulado con rojo, afecte el funcionamiento del anterior. A ver, ya deja de compartir a ver, vamos a ver. A ver. Fíjense bien, vamos a resolver ese problema, pero es que yo necesito que ustedes se activen también, ¿sí? De verdad, chicos, si les interesa el curso, actívense, o sea, no, o sea, ustedes, aunque no lo vean, aunque no lo vean, son privilegiados, o sea, para 3 personas tienen un profesor, ¿sí? Entonces, a ver, vamos por partes. Profe, Vamos a resolver este problema. Quiero que me hagan preguntas. O sea, hagan preguntas, o sea, pongan dudas. Fíjense cómo lo voy a resolver. A ver, voy a seguir la anotación de que puso su compañero. B2. ¿Sí?
A ver, le voy a llamar amplificador 1. Es el amplificador 2. Estoy viendo que el amplificador 1 es un inversor. Luego entonces, B2 es igual a menos R2 en R1 por B1. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok. El amplificador 2, dices que es un amplificador en configuración no inversora. ¿De acuerdo? Pues no es cierto. Es una configuración. Híjole, ya bueno, aquí ahora le voy a poner B3 acá porque si no, ya no queda. Ya utilicé tu B2. Entonces le voy a poner B3. ¿Sale? Porque ya utilicé tu B2 que tenías ahí. A ver, este circuito no es una configuración no inversora. ¿Por qué? Porque tiene un voltaje en la terminal no inversora, que sí parecería que es un amplificador en configuración no inversora, pero también tengo un voltaje aquí. Por lo tanto, este amplificador 2 tiene voltaje 2 para la terminal inversora y voltaje 3 para la terminal inversora. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes analizan ese circuito en particular por superposición, ¿sí? Fíjense, si yo mando B2 a tierra, ¿qué configuración tengo? Si yo B2 lo mando a tierra, ¿qué configuración tengo en A2? No inversora. Una configuración inversora. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y si ahora mando B3 a tierra, ¿qué configuración tengo? Inversora. Inversora. Entonces, fíjense que A2 está jugando, fíjense, A2 está jugando con dos configuraciones. A2 está jugando con una configuración inversora y una no inversora. Está jugando con dos configuraciones. ¿Ya lo vieron? ¿Ya vieron para qué sirve la superposición? Alguien me diría, ¿y qué pasa con el amplificador 1 cuando mandas B2 a tierra? No pasa nada, es papel, estamos haciendo el análisis. ¿Sí? No pasa nada. Alguien me diría, ¿y físicamente, si yo armo eso y lo mando a tierra? No pasa nada, porque a la salida, el amplificador operacional, la resistencia de salida es cero. Entonces, lo que sucedería es que simplemente serviría como una fuente de corriente y punto, se acabó, no pasa nada. Entonces, a ver, analicemos el amplificador 2 como inversor primero. Si yo lo analizo como inversor, ¿sí? B3 es igual a 0. ¿Sí? Y por lo tanto, fíjense bien, por lo tanto, B0 es igual a menos R4 en R3 por B2. ¿Sí? Le voy a poner B0'. Y ahora voy a jugarlo como amplificador no inversor.
Ahora, B2 es igual a 0. Por lo tanto, B0 bi'prima es una configuración no inversora y sería 1 más R4 en R3, ¿sí? Por B3. De tal manera que B0 sería igual a B0' más B0 bi'prima, y esto sería menos R4, R3 por B2 más 1 más R4, R3 por B3. ¿Sí? Pero, falta todavía ver cómo está dado B2. B2 es menos R2 en R1 por B1. Entonces, sustituyo y se acabó. Entonces, ahora sí, B0 es igual a menos R4 por R3 por B2. Pero B2 ya dijimos que es menos R2 en R1 por B1. Siempre tiene que quedar el voltaje de entrada. ¿Sí? Más 1 más R4 en R3 por B3. ¿De acuerdo? Y ese sería el resultado. ¿Podría factorizar un poquito? Pues podría factorizar un poquito, pero bueno, no tiene caso. O sea, B0 entonces quedaría como, todo es positivo, voy a ponerlo positivo, quedaría R4, R3, R2, R1 por B1, más 1 más R4, R3, R3. Ese sería el resultado. Quiero preguntas, quiero dudas. Claro, claro. O sea, vuelvo a insistir, eso es lo interesante de trabajar con los amplificadores operacionales, ¿sí? O sea, la ventaja de trabajar con estos amigos es su versatilidad. O sea, no es lo mismo trabajar con transistores que trabajar con esto, ¿sí? Si yo quisiera hacer varias etapas de amplificación, no sé si vieron multietapa cuando cursaban electrónicos 1, ¿sí? Un tema es multietapa, precisamente ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues poner diferentes configuraciones, ¿no? Un emisor común, con un colector común, con una base común, o sea, 3 etapas, por ejemplo. Entonces, para que yo pueda obtener la ganancia de ese circuito, forzosamente tengo que tener las configuraciones pegadas una atrás de otra para poder encontrar la ganancia. Aquí no, aquí la gran ventaja, insisto, o sea, son las características ideales del operacional. La pregunta es, ¿y esto se puede hacer de manera real, de manera física? Claro, claro que se hace de manera física esto, sin ningún problema. ¿Sí? Entonces,
Esas son las grandes ventajas de los amplificadores operacionales, que son muy, muy versátiles para poderlos trabajar. ¿De acuerdo? A ver, los demás. ¿Entendieron eso? Sí, profesor. David. David, ¿andas por ahí? Profe, ¿puedes subir un poco la imagen, por favor? ¿Cómo subir un poco? Sí, para ver más al inicio. ¿Ahí? Sí, así está bien, gracias. Uy, ya se fue. Espera un tantito. ¿Cómo ven esto? Ajá. Sí, igual podría ser por superposición, ¿no, profe? Claro que sí. Ahora miren, o sea, me está mal que lo diga, pero, híjole, me está muy mal que lo diga. O sea, yo aprecio a mis compañeros, a los que han dado esta clase, a los que están dando la clase, este, pero créanme una cosa, o sea, tengo muchos años en los amplificadores operacionales, tanto de la cuestión práctica, ¿sí? Como la cuestión teórica. Y a lo largo de todo esto, he visto las diferentes maneras de cómo poder resolver los problemas sin caer en tantas ecuaciones, ¿sí? Les comento, o sea, si publican mi libro que tengo, que es de circuitos eléctricos, tengo un capítulo de amplificadores operacionales, ¿sí? Ahí resuelvo diferentes problemas utilizando precisamente superposición, utilizando nodos, pero de la manera que, como les digo, que obtengo los nodos, ¿sí? O sea, mm,
no hay necesidad de trabajar con corrientes, ¿sí? O con nodos si uno puede identificar las configuraciones que están presentes. O sea, por eso es importante, es muy importante de verdad, si les interesa el curso, es muy importante que ustedes, uno, sepan cómo obtener las diferentes ecuaciones. O sea, a mí no me gusta aprenderme de memoria las cosas, pero bueno, pues hay cosas muy triviales como las del amplificador, inversor, no inversor, sumador, restador, integrador, derivador. Son ecuaciones muy sencillas, ¿sí? Entonces, a través de los años he visto la manera de facilitar la resolución de los problemas. Y de verdad, créanme, así meto las manos al fuego, que son pocas personas las que saben manejar las cosas así. Y no es que yo me crea el OnePlus Ultra, no, no, porque también tengo mis errores. Pero les aseguro que si ustedes ponen empeño en el curso, van a ver que va a ser la forma muy sencilla de poder llevar a cabo todo esto, ¿sí? Entonces, en particular los amplificadores operacionales, o sea, pues yo he trabajado tanto con transistores, con operacionales, con cualquier tipo de cosas, pero yo siempre he tratado de ver lo más objetivo posible la solución de los amplificadores, ¿sí? Entonces, utilicen así la superposición, no pasa absolutamente nada, no se les va a quemar absolutamente nada, es papel, ¿sí? Y esto, una vez hecho así el cálculo, pues se van al armado físico y punto. De hecho, hoy platicaba con un colega de los, pues de poder hacer la práctica de manera física, ¿no? Entonces, miren, definitivamente yo no puedo obligarlos a armar las cosas físicamente, o sea, no puedo hacerlo, porque, bueno, pues estamos a distancia, ¿sí? Aquí se los dejo a su libre albedrío. Si ustedes tratan de conseguir las cosas y arman físicamente, bienvenido. Para ustedes va a ser lo mejor. Si por la cuestión económica no es posible o porque están fuera de la ciudad, están, no sé, en sus estados, en algún lugar que viven fuera de la Ciudad de México y no pueden conseguir las cosas, perfecto, no hay problema, pero entonces tendrán que utilizar un simulador y tendrán que simular las cosas y me tendrán que mostrar las cosas simuladas. O sea, yo no tengo ningún inconveniente. Yo en lo personal, esto lo veo así como si les estuviera enseñando a nadar, ¿sí? Y dijeran, bueno, ¿sabes qué? Sí te enseño a nadar, pero ¿qué crees? No tenemos alberca, no hay agua. Entonces, bueno, pues nada más te voy a decir cómo puedes hacer la patada, cómo puedes hacer la brazada y pues se acabó. El problema es que cuando te vayas a nadar o por alguna razón te caigas al agua y dices que estás, que sabes nadar, pues te vas a ahogar. Eso es lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, miren chicos, de verdad, aprovechen esto, o sea, son muy pocos. Yo a mí en lo personal, o sea, yo no puedo decir que sí o que no, pero pues a mí me gustaría mejor, fíjense, son 7 alumnos, de esos 7 solamente están entrando 4. Ahorita entraron 3 nada más, ¿sí? A mí en lo personal me gustaría que mejor se dieran de baja las personas que pues no están entrando, ¿sí? Porque a final de cuentas, para uno, ¿qué es lo que representa? Bueno, pues sabes qué, como uno al final del trimestre tiene que entregar un informe, pues ahí uno dice, bueno, pues sabes qué, eran 7, pero de 7 solamente cursaron 3 personas. Y de esas 3 personas o acreditaron las 3, o acreditó una, o ninguna, o 2 acreditaron, o las 3. ¿Sí? Entonces, aprovechenlo de verdad, o sea,
no es porque yo la esté dando esta clase, ¿sí? A mí me la dieron de último momento, ¿sí? Entonces, aprovechen las cosas, pregunten, hagan los ejercicios, o sea, si yo veo, por ejemplo, un circuito y veo dónde están mal las cosas, les voy a decir, aquí está mal, ¿sí? No, no va a pasar nada, o sea, quitémonos ese miedo, no va a pasar absolutamente nada. Más preocupante sería cuando ustedes terminen la licenciatura, que ya sean ingenieros biomédicos y vayan a un hospital, vayan a una compañía, ¿sí? O sea, aquí no hay de otra. O se van a hospital o se van a compañía, ¿sí? O hay quien se va a la parte de sistemas o hay quien sigue con una maestría, con un doctorado, ¿sí? A mí me tocó, fíjense bien, a mí me tocó allá en la universidad una persona extranjera, ¿sí? A mí me tocó que me fue a preguntar unas cosas de amplificadores operacionales y estaba haciendo el doctorado, no la maestría, estaba haciendo el doctorado. Y cuando veo, ¿qué? ¿No sabes esto? ¿Estás haciendo un doctorado? Tómala. O sea, espérate, pues, ¿de qué se trata, no? Entonces, a mí, miren, yo he estado en hospital y muchos años, no uno ni dos, muchos años, ¿sí? He sido jefe de servicio, he sido jefe de división, ¿sí? He tenido a mi responsabilidad gente, ¿sí? Entonces, a mí sí me daría pena, a mí me dio pena una vez en un hospital, que llegué a un hospital y la persona que era el jefe de ese lugar me dice, oye, tú estás en la UAM, ¿verdad? Le digo, sí, tal alumno, ahora sí que fue tu alumno. Sí, le digo, ah, sí, fue mi alumno, pero reprobó, efectivamente reprobó el chico. Y me dice, oye, es increíble, así me lo dijo, esa vez me sentí fatal, es increíble que ni siquiera sepa hacer tal cosa. Dice, es increíble, ¿sí? Y le volvió a decir, sí, pero reprobó conmigo. Punto. Se acabó. Entonces, las generaciones que están saliendo ahorita tienen una deficiencia bárbara. Ustedes tienen que, en un momento dado, tienen que suplir esas deficiencias. Entonces, chicos, aprovechen de verdad, o sea, son 3 prácticamente, 4 tal vez. Aprovechenlo, o sea, saquen su máximo esfuerzo, o sea, yo sé que tienen mucha debilidad en la cuestión de circuitos eléctricos, se ve, ¿sí? Y de hecho, pues está terrible, están terribles los chicos. Sí. Entonces, bueno, vamos a continuar. A ver, entonces, vamos a intentar hacer el otro problema. ¿Ya no tienen preguntas de esto? No, profe. No, Ok, profesor. a ver, vamos a hacer el otro problema. Ok, a ver, vamos por partes. Podemos jugarle así, efectivamente, igual. Si veo uno, lo mando a tierra, entonces el amplificador se comporta como, a ver, díganme, No hay- No inversor. un no inversor. Y ahora, pues vamos a lo contrario, ¿no? Si B2 lo mandamos a tierra, ¿cómo se comporta ahora? un inversor. Como un inversor.
Ahora bien, ¿qué pasa con esta resistencia R3? ¿Qué pasa con esto? Que no les meta ningún tipo de confusión. A ver, ya dijimos, a ver, cuando yo digo las terminales del operacional, concretamente yo digo aquí y aquí. Estas son las terminales de entrada del amplificador operacional, o sea, lo que está aquí directamente y esto. Esas son las entradas del amplificador operacional. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿qué pasa con R3? Bueno, pues ya dijimos que no hay corrientes hacia adentro del amplificador operacional. Entonces, a ver, veamos. Si yo tengo esta fuente, que es V2, y yo tengo esta resistencia, que es R3, ¿sí? Y aquí le voy a poner el voltaje en la terminal no inversora. ¿Sí? Porque así está. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí. Por aquí circula una corriente. Le voy a llamar la corriente I. ¿Sí? Entonces, esa corriente I es V2 menos V más sobre R3. ¿Estamos? Pero me dicen que no hay corrientes hacia adentro del amplificador operacional. Y como no hay corrientes hacia adentro del amplificador operacional, ¿cuánto vale esto? 0. 0. ¿Sí? Al multiplicar 0 por R3, eso me da 0. Eso significa que B2 menos B más tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Eso qué implica? Que B2 es igual a B más. ¿Ya se dieron cuenta? O sea, eso significa, voy a quitar estas. Aquí tengo B más. ¿Sí? Aquí tengo B menos. Es aquí, aquí. Aquí tengo B más. Entonces, como no hay flujo de corrientes hacia adentro del amplificador operacional, P2 es el mismo voltaje que tengo en la terminal no inversora. ¿Ya se dieron cuenta? O sea, que no los confunda que haya una resistencia o 20 resistencias o 1000 resistencias. El voltaje aquí, el voltaje que yo mido de aquí a acá, pues va a ser el mismo voltaje que yo voy a tener aquí. Porque no hay flujo de corriente. Aquí se los estoy demostrando. ¿De acuerdo? Entonces, pues hagámoslo como ya lo habíamos dicho. ¿Sí? Mandamos primero B1, pues, a tierra. Ya dijimos que es un amplificador en configuración no inversora. Por lo tanto, B0' será igual, pues la configuración no inversora. 1 más R2 en R3 por B2, por R3, por R1. Y R3, pues ya no pasa corriente por R3, y si no pasa corriente por R3, pues no entra en juego. Entonces, ¿para qué se pone esa resistencia? Bueno, ya vamos a ver más adelante para qué se pone esa resistencia. Sí, cuando hablemos de las características reales, verán para qué sirve esa resistencia. Ahorita no sirve para nada. Ahorita no sirve para nada. Nada más para distraer al enemigo. Y ahora, B2 lo mando a tierra. Ya dijimos que no
hay corriente hacia el amplificador operacional por R3. Por lo tanto, si yo la mando a cortocircuito B2, está a tierra. O sea, esa resistencia es como si no existiera. ¿Sí? Por lo tanto, ahora B0 bi'prima será igual a una configuración inversora. Y esto sería menos R2, R1 por B1. De tal manera que B0 será la suma de las dos. Por lo tanto, B0 será igual a B0', que es 1 más R2, R1 por B2, más B0 bi'prima, bueno, es menos R2, R1 por B1. ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Entonces, les voy a mandar otros al rato. Analícenlos, piénsenlo. Bueno, hay uno pendiente de este David. David, ¿lo hiciste o no? Sí, profesor. ¿Ya lo hiciste? ¿David? Sí, ya lo hice. Ok, súbelo por favor antes de irnos. Sí, aquí va. Voy a dejar de compartir. Adelante. Adelante, David. Sí, profesor. Sí, listo. A ver, explícanoslo. Sí, bueno. Bueno, la configuración de aquí es el seguidor de voltaje. ¿Sí? Y bueno, entonces se sabe que el voltaje de salida VO es igual al voltaje de entrada V ¿Sí? que puse en esta parte de aquí. Sí, 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 sí. ¿Y luego? Y entonces supuse que el circuito equivalente es este de acá. Y como entran corrientes al amplificador, entonces se abre esta parte de aquí, esta rama. ¿Por qué? Vamos a esto. ¿Por qué por qué la abres? Fíjate, lo importante. Aquí es un amplificador de ganancia unitaria, pero ojo, tiene una entrada de ese B que tú estás poniendo. Es una entrada, ¿sí? Y aparte tienes un B0, o sea, ese circuito se está retroalimentando, o sea, toda la retroalimentación es a través de R1 y R3. A través de R1 y R3, que es donde está, bueno, en la serie R1, R2, ahí donde pusiste B, ahí tienes un voltaje, ¿sí? Y luego tienes B0, pero B0 se retroalimenta, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, por ejemplo, R3, ¿me lo estás dejando pelón? ¿O R3 me lo estás dejando pelón? ¿Qué voltaje le estás metiendo a R3? ¿Qué voltaje le estás metiendo a R3? ¿Ya te diste cuenta? Sí, sí, es cierto. O sea, ahí tú tienes una retroalimentación. O sea, eh, ahí tú tienes
una retroalimentación como tal. Sí, ahí tienes una retroalimentación, entonces, a ver, es que ahorita o sea, sí se puede hacer que uno comparta la pantalla como hace rato, pero no sé por qué no se puede ahorita. Circula el buffer, circula el buffer. Ok, pero dentro del circuito, David, dentro del circuito. Ok, ok. Ahí hay una cosa interesante. Vean, ahí como está colocado el buffer, está retroalimentándose, o sea, ese voltaje B que puso David, ok, está entrando en la terminal no inversora, pero B0 está yéndose hacia R3. Entonces, ese circuito que está ahí inocentemente está retroalimentando ese voltaje B, lo está retroalimentando al voltaje R3. No sé si se ve eso. Sí. No sé, que quedarían en paralelo R1 y R3. R1 y R3, no quedan en paralelo. No quedan en paralelo. No quedan en paralelo. No, definitivamente que R1, R3 no quedan en paralelo. Sí. Bueno, no, perdón, sí. Si R1, R3 sí van a quedar en paralelo. Sí van a quedar en paralelo. Sí, claro que sí. Van a quedar en paralelo. Pero, o sea, sí quedan en paralelo. R1 y R3 sí quedan en paralelo. Sí, tienen razón. Pero, ojo, tenemos SB y SB0. Ahí lo importante, es ver la retroalimentación que tiene ese circuito entre la serie R1, R2 y R3. O sea, sí, en el resultado va a quedar que R1 está en paralelo con R3. Sí, efectivamente. Va a quedar un término R1 paralelo R3. Sí, va a quedar un término. Entonces, trátenlo de hacer. Les voy a mandar otros problemas y nos vemos el viernes. ¿Sale? Está bien, profesor, gracias. Hasta luego. El Hasta viernes. luego. Ah.